La niebla cubría el bosque como un manto espeso, y la luna llena apenas podía penetrar el gris pesado del cielo. Era una de esas noches en las que el aire se siente más denso y los susurros de los árboles parecen querer decir algo. Nadie se atrevía a cruzar el sendero que llevaba hacia el claro, el lugar donde la niebla nunca se disipa, porque aquellos que lo hacían no volvían. Bienvenidos al ciclo del terror, donde exploramos las leyendas oscuras que se ocultan entre las sombras de nuestra realidad. Hoy les traigo la historia de un joven llamado Sebastián, cuya curiosidad lo condujo a la peor de las pesadillas. Un relato que ha recorrido los rincones de la región y que ha marcado a muchos con sus inquietantes verdades. Sebastián era un joven valiente, o más bien imprudente, nacido y criado en un pequeño pueblo al pie de las montañas. Como muchos otros, creció escuchando historias de fantasmas y leyendas, incluso de criaturas del más allá, pero siempre las consideró fábulas para asustar a los niños. No creía en lo sobrenatural, pero todo eso cambiaría en la fatídica noche que decidió recorrer el famoso Sendero de la Dama de la Niebla. Desde que tenía memoria había oído hablar de ese lugar, un sendero solitario y peligroso que atravesaba un espeso bosque. La leyenda hablaba de una mujer que, tras un trágico destino, quedó atrapada entre las sombras del bosque, vengarse de aquellos que osaban cruzar su camino. Se decía que al caer la noche su figura aparecía entre la niebla y arrastraba a los viajeros hacia su perdición. Eso es solo una historia para asustar a los niños, pensaba Sebastián. Pero esa noche un impulso inexplicable lo arrastró a desafiar las advertencias. Cargó su mochila con provisiones, encendió su linterna y con una última mirada al pueblo emprendió el viaje hacia el bosque. El bosque se alzaba ante él como un muro de árboles oscuros. A medida que avanzaba, los sonidos del pueblo se desvanecían y el aire se volvía mucho más frío. La luna llena iluminaba apenas la senda y la niebla comenzaba a descender, envolviéndolo todo a su alrededor. Sebastián avanzó con cautela, pero su curiosidad lo empujaba a seguir adelante. Cada paso que daba parecía adentrarlo más en un mundo distinto, ajeno a la realidad. Pronto, los árboles empezaron a alinearse de manera extraña, como si formaran un camino cada vez más estrecho. El viento susurraba a través de las ramas y Sebastián sentía una extraña presión en su pecho, como si algo lo observase desde la oscuridad. El sendero parecía interminable, llevaba horas y horas caminando y la niebla no mostraba signos de dispersarse. De repente, la linterna que llevaba comenzó a parpadear. Sebastián intentó agitarla para avivarla, pero la luz se apagó por completo. En ese instante, una sensación de pavor se apoderó de él. La oscuridad lo rodeaba y los susurros en el viento se volvían más intensos. En ese momento escuchó algo, un sonido suave y lejano, como un lamento ahogado. Pensó que era el viento, pero la angustia en su estómago le decía lo contrario. Desvió la mirada hacia el bosque del camino y allí, entre la niebla, vio una figura. Una mujer vestida con ropas antiguas caminaba lentamente hacia él. Su piel era tan pálida como la luna y sus ojos. Esos ojos lo atravesaban como si pudieran ver su alma. La figura no emitió sonido alguno, pero Sebastián sintió que la niebla lo rodeaba como un velo eterno, como si la mujer fuera una aparición del más allá. ¿Quién eres?, preguntó Sebastián, aunque sabía que no debía. La figura se detuvo y su rostro se iluminó por un instante con una luz fantasmal. «Soy la dama de la niebla», dijo con voz suave pero cargada de una tristeza indescriptible. «¿Y tú has cruzado mi umbral?». La mujer dio un paso hacia él y Sebastián sintió como su corazón se aceleraba. No era un miedo común,
sino un temor profundo, como si su cuerpo instintivamente supiera que estaba a punto de enfrentarse a algo que no podía comprender. Tu alma pertenece al bosque ahora, continuó ella, como la de los muchos antes que tú. Este camino no perdona. Antes de que Sebastián pudiera reaccionar, la figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de lanzarle una última mirada cargada de dolor. La niebla se levantó repentinamente y una imagen de la mujer comenzó a formarse en su mente. Sabían, no había sido siempre un espíritu vengativo. En su vida fue una mujer joven y bella, conocida por todos en el pueblo cercano. Se llamaba Elvira y vivía felizmente con su esposo en una pequeña casa al borde del bosque. Pero una noche, durante una tormenta feroz, su esposo desapareció misteriosamente. Nadie sabía qué había ocurrido, pero se decía que Elvira había ido a buscarlo por el sendero, adentrándose en la niebla para nunca regresar. Se rumoraba que Elvira había encontrado a su esposo, pero lo que trajo de vuelta no era el hombre que había amado. Su alma había quedado atrapada entre las sombras y la mujer destrozada por la pérdida. Comenzó a buscar a otras personas en el bosque, arrastrándola hacia su misma perdición, buscando reunirse con él una vez más. Sebastián miró alrededor y por primera vez en su vida sintió que realmente no estaba solo. Algo lo rodeaba, algo invisible que se colaba bajo su piel y le susurraba al oído. Sintió el peso de la niebla sobre él y un escalofrío recorrió su espina dorsal. La voz de la dama resonaba en su mente. Tu alma pertenece al bosque ahora. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Cada paso parecía más lento que el anterior, como si el suelo mismo lo estuviera succionando. El aire estaba tan denso que parecía intentar ahogarlo, y el camino, que antes era recto, se curvaba y retorcía de manera antinatural. De repente vio una luz al final del sendero, pensó que era la salida, un resquicio de esperanza, pero al acercarse descubrió que la luz provenía de una figura más aterradora, la mujer que lo había estado observando flotando ante él y ahora con una sonrisa inquietante. Decía, ¿creías que podías escapar? Pero antes de que pudiera reaccionar, la niebla lo envolvió completamente. En ese momento, Sebastián entendió que la leyenda no era solo una advertencia, era la condena de aquellos que osaban desafiarla. El pueblo aún hablaba de Sebastián y de la última vez que lo vieron. Dice que en noches de niebla su figura puede ser vista caminando por el sendero, atrapado en un ciclo eterno. Algunos aseguran escuchar sus gritos en el viento, mientras la dama de la niebla sigue esperando a su próxima víctima. Si alguna vez decides caminar por esos bosques, recuerda una cosa, la niebla no olvida, y los que cruzan su umbral nunca, pero nunca regresan. Así que la próxima vez que sientas el viento frío en tu rostro y veas una figura difusa en la distancia, pregúntate, ¿es solo tu imaginación o es la dama de la niebla reclamando lo que le pertenece? Bien, este ha sido otro relato en el ciclo del terror. No olvides dejar un comentario y suscribirte para escuchar más historias que estremecen el alma.